en desarrollar esas dos cosas diferentes, por lo tanto tendremos que contarlo doble. Podemos ver algunos ejemplos de entradas externas, como pueden ser cualquier tipo de transacciones que hagan que se modifiquen los ficheros lógicos internos de una aplicación, o bien, por ejemplo, una pantalla de entrada de datos en las cuales, por ejemplo, el usuario puede teclear información y cuando le da pues, al botón de OK o al intro, por ejemplo, esa información actualiza determinados ficheros lógicos internos. También se pueden considerar entradas información de control para la creación de distintos tipos de informes. Información de control como por ejemplo el que diga, bueno, hay que definir 4 columnas con 7 filas y en cada columna vamos a incluir tal característica. Eso es información de control. Va a ser una entrada, cada fichero mantenido por el usuario va a tener que tener al menos una entrada. Si nosotros, mediante una entrada, o queremos, por ejemplo, que un fichero se modifique, queremos que en ese fichero se añadan nuevos registros y queremos que en ese fichero se borren datos, eso supondría 3 entradas. Es decir, cada entrada supone la realización de un proceso distinto. Si nosotros queremos un proceso que borre, un proceso que añade y un proceso que modifique, pues tendremos que tener 3 entradas. Y luego, como decíamos antes, entradas externas como consecuencia, duplicadas como consecuencia de un requisito del usuario, también hay que considerarlas dobles. Aquí hablábamos de, por ejemplo, cuando tenemos los mismos datos y con esos mismos datos queremos que se hagan cosas diferentes, siempre y cuando se modifiquen ficheros. Entonces, eso supondrá que con esos datos tendremos 2 entradas que tendremos que contabilizar. Una vez que hemos identificado las entradas, el siguiente paso es identificar cuál es la complejidad que puede tener cada una de ellas. Entonces, para identificar la complejidad, tendremos que calcular el número de det y el número de FTRs. El número de det es igual que en el caso de los ficheros lógicos internos, son los campos únicos que el usuario identifica dentro de esa entrada, y en este caso vamos a contabilizar como dets aquellos campos que son modificados en el fichero lógico interno por la entrada. Fijaros que no es los datos que vienen en la entrada, no estamos contando los campos que vienen en la entrada, sino que estamos contando los campos que se modifican en los ficheros como consecuencia de esa entrada. Ahora veremos un ejemplo y veremos la diferencia. Bien, una vez que hemos identificado entonces el número de det, lo que tenemos que hacer es identificar el número de FTRs. El número de FTRs es el número de ficheros a los que se accede para procesar esa entrada. Esos ficheros pueden ser, nosotros leemos esos ficheros para hacer cualquier comprobación, por ejemplo, o bien pueden ser ficheros que nosotros modifiquemos. Entonces, la definición de FTR es cualquier fichero lógico interno leído o mantenido como consecuencia de la entrada, o cualquier fichero de interfaz leído para el procesamiento de la entrada. Fijaros que cuando hablamos de fichero de interfaz dice solamente leídos, porque los ficheros de interfaz no se pueden modificar. Una vez que nosotros hubiéramos identificado el número de det y el número de FTRs, lo que tendríamos que hacer es venir a esta tabla y, como en el caso anterior, pues calcular con el número de det correspondiente y con el número de FTRs correspondientes, calcular la complejidad. Podemos tener un ejemplo en nuestra aplicación de recursos humanos. ¿El ejemplo cuál sería? Pues tenemos una primera entrada muy clara que es añadir un nuevo empleado. Esa entrada cumple las reglas que nosotros hemos dicho, es consecuencia de un requisito del usuario, porque tenemos un usuario que dice yo quiero añadir datos sobre nuevos empleados que puedan ser contratados por la empresa. Entonces, de esta entrada, ¿qué dets, cómo calculamos la complejidad, cómo calculamos los det y los FTRs? Lo primero que necesitamos es saber qué información se va a añadir cuando nosotros añadimos un nuevo empleado. Entonces, vamos a suponer que los usuarios nos dicen que cuando se añada un nuevo empleado, cuando se dé de alta un nuevo empleado, la información que hay que añadir es el nombre de este empleado, con el nombre y los apellidos, como hemos visto antes, el domicilio, con la misma información, la calle, el número, el piso, la letra, etcétera, la fecha de nacimiento, la fecha de contrato, el periodo de contrato, la categoría, el sueldo y la oficina. Bien, entonces, a partir de aquí deberíamos identificar el número de det. El número de det, según hemos dicho anteriormente, son aquellos campos que se modifican en el fichero lógico interno como consecuencia de la entrada. ¿Qué fichero lógico interno estamos modificando como consecuencia de esta entrada? Pues claramente el fichero lógico interno de empleados que hemos identificado previamente.
Entonces, dentro de este fichero lógico interno de empleados, si recordáis, había todos estos campos que nosotros hemos definido aquí, más un campo del número del empleado, que no está aquí porque el número de empleado no es un campo que introduce el usuario, sino que es un campo que se crea o que se define, que se asigna automáticamente y que lo asigna automáticamente nuestra aplicación. Según esto, el número de det que nosotros tendríamos es los 8 det que introduce el usuario más el número de empleados, porque estamos contando los campos que se modifican en el fichero lógico interno. En el fichero lógico interno se modifican estos 8 campos introducidos por el usuario más el número de empleado que se genera automáticamente por la aplicación. Entonces tendríamos 9 dets. ¿Cuáles serían los red que nosotros tenemos? Los red, si recordamos, son los ficheros a los que se accede, los FTR, perdón, son los ficheros a los que se accede para procesar esta entrada. Entonces, nosotros podríamos decir, en el caso más sencillo, que tenemos un único FTR, que es el FTR de empleados, que es el fichero lógico interno que nosotros estamos modificando como consecuencia de esta entrada. Supongamos el caso en el que para añadir nuevos empleados se exige pues introducir una clave y comprobar un fichero de claves para saber si el usuario está autorizado a incluir nuevos empleados. Entonces, en ese caso, tendríamos dos FTRs. Tendríamos un fichero de claves que en nuestro caso no estaríamos modificando, por lo tanto, si este fichero en nuestra propia aplicación lo estamos cambiando, sería un fichero lógico interno. Si fuera otra aplicación la que se encargara de mantener este fichero de claves, entonces este fichero de claves para nosotros sería un fichero de interfaz. Entonces, en este caso nosotros tendríamos dos FTRs, el fichero de claves al que accedemos para comprobar si se tiene permiso para realizar esa modificación o esa alta, y el fichero de empleados, que es un ILF, que nosotros lo que hacemos con él es que lo modificamos. Podríamos identificar nuevas entradas, como por ejemplo podría ser la modificación de los datos de un empleado. Entonces, según esa modificación, nosotros podemos cambiar cualquiera de los campos que tenemos aquí en pantalla, pues el nombre, el domicilio, la fecha de nacimiento, la fecha de contrato, el periodo de contratación, la categoría, el sueldo, la oficina que está asignado. Podríamos modificar cualquiera de estos campos. Para calcular la complejidad lo que tenemos que hacer es suponer la máxima posible, es decir, suponer que modificamos todos los campos a la vez. Según esto,